Hola, mis pequeñitos, no tan pequeñitos que ahora cuando los vea, de verdad han de estar. Personalidad. Sé cortés y atento con todo el mundo. Una sonrisa agradable logra maravillas. Recibe a las visitas cordialmente. El apretón de manos debe ser sincero y fuerte, nunca flojo. Retén en tu memoria los nombres de las personas que te presenten. Cuando hables con alguien, mírale a los ojos. Habla con seguridad y calma, sin alzar la voz. Huye de la chismografía y no te mezcles en asuntos privados y personales. Evita discusiones, mantente sereno aunque te provoquen. Cuando estés equivocado, admítelo pronto y francamente. Sé razonable, tolerante y comprensivo. Coopera con prontitud y entusiasmo. Estimula siempre, alaba con generosidad, critica con tacto. Agradece todos los favores, lo mismo pequeños que grandes. Cuando des las gracias, hazlo expresivamente, no por pura cortesía. Sé optimista, nunca te lamentes para que no te compadezcan. Procura no hacer esperar a nadie, sé siempre puntual. Haz que se respete tu palabra cumpliendo estrictamente todo lo que prometas. Sé íntegro, correcto, sincero y leal. Iniciamos. El día de hoy, en la mañana, estuvimos repasando un poco lo que es el comienzo del análisis sintáctico. El análisis semántico es lo que habíamos visto, la función de cada palabra. Si es adjetivo, si es sustantivo, si es verbo, verboide, conjunción, interjección, etc. Ahora, el día de hoy vemos lo que es análisis sintáctico, o sea, la estructura de una oración bimembre. Recuerda, se pueden dividir los enunciados en bimembres cuando tienen dos miembros, que en este caso es porque dos miembros, sujeto y predicado. Puede ser que el sujeto no se encuentre ahí, pero se sobreentiende, y de todas maneras es bimembre, o unimembre, las frases, por ejemplo, auxilio, que no se pueden dividir. Un miembro. Bien, entonces dentro del análisis sintáctico el día de hoy estuvimos checando y viendo qué es lo que se tiene que hacer. Hay varias partes. Yo les recomiendo, antes que todo, que localicen el verbo. Lo primero, recuerda estar tomando apuntes. Por favor, localízame el verbo. Recuerda que verbo es la acción, toda acción. Bien, los niños están muy alegres. ¿Cuál es el verbo ahí? Están. ¿Sí? Entonces, están es el verbo. De hecho, es el núcleo verbal, pero bueno, es el verbo. Posterior al verbo vemos que sobra los niños y muy alegres. Vamos a encontrar el sujeto. Segundo, el sujeto. Vamos a encontrar el sujeto. Porque las dos grandes partes de la oración son sujeto y predicado. Y cada una de las partes se analiza por separado. El día de hoy nada más vamos a ver la separación de sujeto-predicado y los núcleos de sujeto y núcleo del predicado. Por lo tanto, para que nos quede así súper, hiper claro, ¿vale? Entonces, el sujeto es el que realiza la acción o lo que te está indicando el verbo. ¿Sí? Que puede ser persona, animal o cosa, dependiendo del tipo de verbo que sea. ¿Quiénes están muy alegres? ¿Y qué te responde? ¿Quiénes son los que están muy alegres? Los niños. Quiere decir que los niños son el sujeto. Entonces, esta parte, los niños, esta sería el sujeto. Y todo lo demás es predicado. Por eso se divide en dos grandes partes, sujeto y predicado. Entonces, localizas el verbo. El verbo está dentro del predicado, pero primero localizo el verbo. Luego, ¿quién está realizando lo que me está señalando el verbo? Ah, bueno, los niños. Entonces, los niños, todo, los y niños es el sujeto. A continuación, checamos el predicado. El predicado sería todo este. Están muy y alegres. Todo ese es el predicado. ¿De acuerdo?
Bien, en tercer lugar, ¿qué tendríamos que hacer? En tercer lugar, tendríamos que señalar el núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Y en cuarto, el núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Después ya veríamos modificadores del sujeto, modificadores del predicado, pero en este momento es lo que vamos a hacer únicamente. Localizamos verbo, quien realiza la acción es todo el sujeto, de ahí lo demás es predicado, localizamos la parte más importante del sujeto que es el núcleo y usualmente es un sustantivo o un pronombre. Y al último, núcleo del predicado, que cuando localizaste el verbo ya sabes qué es. Porque es la acción, es el núcleo verbal o núcleo del predicado. ¿Bien? Entonces, de esta oración vamos a terminar de analizar lo que estamos viendo en el día de hoy. De esta oración. Sí, vamos a separarla, vamos a poner la parte de arriba, que los niños, es el sujeto. ¿Cuál es la parte más importante del sujeto? Esto es la primera parte del núcleo del sujeto o núcleo nominal. Es lo mismo. Los o niños. Obvio, niños. Entonces, niños es el núcleo nominal. Bien. Ahora tenemos los, pero en este momento no lo vamos a ver. Del predicado, ¿cuál es la parte más importante? ¿Cuál es el verbo? Están. Entonces, nuestro núcleo verbal, el nombre lo dice, el núcleo verbal es un verbo o un núcleo del predicado, ¿de acuerdo? Están. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, sujeto, predicado y los núcleos de ambos. Bien, vamos a realizar lo mismo, pero con algunas oraciones. Puse el inicio para que te quede claro que solo el día de hoy vemos algo, es lo que estuvimos viendo en la mañana, pero ahora lo vamos a ver más a profundidad, para que no se te olvide, vamos. Bien, camina contento el vecino. ¿Sí? Esta es la segunda oración. Anótala, por favor. Entonces, segunda oración. Camina. Las oraciones empiezan con mayúscula, Contento el vecino. ¿Y con qué terminan? Con punto. Porque tiene significado, tiene verbo, entonces una oración y termina con punto. Bien, primera parte, ¿qué hago? Encuentro el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción aquí? Camina, ¿verdad? Bien. Entonces, camina es nuestro verbo. Ahora, ¿quién es el que está caminando? Muy bien, el vecino. Entonces, el vecino es el sujeto. Así se dice, sujeto. El vecino, vamos a ponerle así. Este es nuestro sujeto y todo lo demás es nuestro predicado. ¿De acuerdo? No solo camina. Entonces, todo lo que sobró va a ser nuestro predicado. Camina contento el vecino es el predicado. Ahora, lo que vamos a hacer, ver cuáles son los núcleos. Tienen dos núcleos, uno el sujeto y uno el predicado. El núcleo del sujeto es la parte más importante, sin adornos, vamos, sin artículos, sin nada. Vecino, entonces, es NN o NS, es lo mismo, o NS. Núcleo del sujeto, núcleo nominal, ¿sí? Y del predicado, el núcleo siempre es el verbo. Entonces, camina es núcleo del predicado o núcleo verbal, es lo mismo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ahora, siguiente enunciado. Les deja comida a los gatos mi vecina. ¿Sí?
vamos a ponerlo aquí, mi vecina, tengo que hacerlo chiquito, les deja comida a los gatitos de donde vive, no, eso ya sería mucho, a los gatos. Bien, primera parte, verbo. Mi vecina les deja comida. ¿Cuál es la acción? Les deja, deja es el verbo. Entonces, localizo el verbo, ya localicé el verbo. A partir de mi verbo voy a encontrar el sujeto. ¿Quién es la persona o lo que está dejando comida a los gatos? Muy bien, mi vecina. Entonces, mi vecina es el sujeto. ¿Va? Queda. Mi vecina es sujeto. Y todo lo demás es predicado. Les deja comida a los gatos es predicado. Tercera parte. Núcleos. Del sujeto es uno y del predicado es otro. Núcleo del sujeto. Mi o vecina es lo más importante. Muy bien, vecina. Por tanto, vecina es el núcleo nominal o núcleo del sujeto. Vamos con el núcleo del predicado. Les deja comida a los gatos. ¿Cuál es el verbo deja? Pues ese es el núcleo del predicado. Núcleo del predicado o núcleo verbal, como te acomode a ti o como te acuerdes. ¿De acuerdo? Bien. Borro, porque están copiando y están tomando apuntes, ¿verdad? Ahora, otro enunciado. Va. María come en el colegio. Es un enunciado sencillo. O vamos a cambiarle el orden del sujeto, porque se puede cambiar. No porque digas, ay, no está adelante, entonces no es sujeto. No, el sujeto puede estar adelante o atrás. Tú localizas el verbo y checa cuál es la parte más importante. María come en el colegio. Come en el colegio María. 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 Punto, porque es oración. Entonces, con base en esto, vemos. Primera parte, verbo. Come en el colegio María. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hace? El verbo es la acción. Come. ¿Sí? Come es el verbo. Entonces lo localizo. Este es mi verbo. La pregunta para encontrar el sujeto, la segunda parte. ¿Quién come? En donde sea, pero ¿quién es? María. Entonces María es el sujeto. ¿Va? Entonces este fue nuestro sujeto. Y todo lo demás es predicado. ¿Va? Entonces todo esto es predicado. Ahora vamos con los núcleos. Lo más importante del sujeto y lo más importante del predicado. Va. Pues nada más tenemos María. Obviamente este es el núcleo nominal. El verbo come es la acción, es el núcleo verbal. ¿Sí? ¿Ya copiaste? Bien. Ahora, hay varios tipos de sujeto, pero los que vamos a ver el día de hoy es tipos o clases de sujeto. Clases de sujeto. Únicamente nos vamos a abocar al simple, y vas a ver que es muy simple, compuesto, y el tácito u omitido. ¿Sí? Bien, copia por favor, ¿sí? Estos son los tres que vamos a ver. Bien, te voy a explicar simplemente. Tenemos ya el sujeto. Sujeto simple es el que tiene un solo núcleo. María, un solo núcleo. Este enunciado tiene sujeto simple. Come en el colegio María. El núcleo nominal solo es María.
Si yo te dijera, comen en el colegio María y Fernando, tiene dos núcleos, María, Fernando. Ese es un sujeto compuesto, porque realiza la acción más de una persona o más de una cosa. Entonces, compuesto más de un núcleo. Por favor, ve tomando apuntes, ¿sí? Y Tácito ahora lo vamos a ver en un apartado aparte. No, en otro apartado. Tácito u omitido. Se sobreentiende. No está ahí, pero se sobreentiende. ¿Sí? Voy a ir al cine mañana. ¿De quién estoy hablando? De un pronombre. Yo voy. ¿De acuerdo? Sin embargo, o sea, no está escrito, pero se entiende. Sí hay sujeto. Entonces, vamos a escribir sobreentiende, aunque no esté escrito, ¿vale? Estos son las tres clases de sujeto que vamos a ver: simple, compuesto, tácito u omitido. Y con ejemplos es más fácil y más claro, ¿verdad? Bien, es que aquí tengo mis ejemplos. Mira, borro. Sujeto simple. Una oración con sujeto simple. Quiere decir que solo tiene un núcleo. ¿Bien? El delfín se desliza en el agua. Liza en el agua. Analizando esta oración como siempre le hacemos. ¿Qué hacemos primero? Verbo. Acción, desliza. Este es mi verbo. Ahora, ¿quién está realizando la acción? El delfín. Entonces, el delfín es mi sujeto. ¿Bien? Entonces, el delfín, todo este es sujeto. Siguiente paso, encontrar el predicado. Pues el predicado es todo lo demás. Se desliza en el agua es el predicado. Siguiente paso, encontrar el núcleo del sujeto. ¿Qué es lo más importante? Delfín. Él no, él es un complemento. Entonces, este es el núcleo nominal. Último paso, encontrar el núcleo del predicado, pues es el verbo. Entonces, este es el núcleo verbal. ¿Qué tipo de sujeto? Te voy a poner tipo de sujeto y tú vas a poner si es omitido, simple o compuesto. Como solo tiene un núcleo, porque es nada más delfín, es simple, ¿vale? Entonces así lo pones. ¿Sí? Diferente sería si yo pusiese el delfín y el tiburón se deslizan, bla, 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 ¿sí? No lo voy a escribir ya todo. Se deslizan, ¿sí? Que podría quedarse ahí, ¿eh? Se deslizan. Quedamos, deslizan verbo, sujeto, todo este es el sujeto. El delfín y el tiburón, todo este es el sujeto. Todo este es el predicado, se deslizan. Predicado, sujeto. Parte más importante del sujeto, el que realiza la acción. Bien, delfín, núcleo nominal, pero también tiburón, núcleo nominal. Como tiene dos núcleos nominales, dos o más pueden ser. Te pongo tipo o clase de sujeto y tú me contestas compuesto. ¿Sí? No es simple, es compuesto, tiene dos o más núcleos. ¿Vale? Bien. Y el último del día de hoy, el del día de hoy. El último es sujeto omitido o tácito. Este es el último que vamos a ver hoy. Omitido. La palabra lo dice.
se omite. ¿Sí? Bien. Sujeto omitido. O tácito. Tácito. Ahí va. Nadamos todos los días. Ve copiando los ejemplos, porfa. ¿Sí? Tienes la colección completa. Salieron de compras. Bien, punto, punto y se acabó el punto. Va. Entonces, checamos. Aquí lo primero que vemos, verbo. Recuerda que siempre vamos a localizar verbo. Verbo. Verbo, nadamos. Ese es el núcleo verbal. ¿Quiénes nadamos todos los días? Ah, caray, no está. Pero entiendes que es nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que ser un pronombre que concuerde con el verbo. Porque si ponemos ustedes nadamos, no concuerda. Yo nadamos, no concuerda en el número, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros. El sujeto sería nosotros. Se sobreentiende, es omitido, pero existe, o sea, se sobreentiende, es sujeto omitido. ¿Sí? Tienes la colección completa. Primero el verbo antes que todo. Tienes. Verbo. ¿Sí? El núcleo verbal, núcleo del predicado. ¿Dónde está el sujeto? ¿Quién tiene la colección? Tú tienes. ¿Cómo lo buscas? Simplemente con la concordancia de la persona, del pronombre con el verbo. Salieron de compras. Verbo. Salieron. ¿Y quiénes son las que salieron de compras? Ellas, ellos. Allí está el sujeto omitido o tácito. ¿Bien? Entonces, ellos o ellas salieron de compras. Bien, para recapitular el día de hoy. Vamos a checar los análisis sintácticos. Vemos que la oración es una estructura completa, una serie de palabras con significado. Siempre lleva verbo. La oración bimembre, dos miembros, tiene verbo, por lo tanto tiene sujeto y predicado. Las clases de sujeto, que pueden ser los que vamos a ver ahora, simple, un solo núcleo, el delfín nada, recuerda, compuesto, dos o más núcleos, el delfín, el pulpo, el tiburón, nadan en el mar abierto. ¿Sí? 3 núcleos es sujeto compuesto. Y el último tipo o clase de sujeto que vamos a ver, omitido o tácito. Se sobreentiende, a veces no se pone porque muchas veces repetimos muchas palabras y entonces en español, en nuestro idioma, el castellano, se sobreentiende. Nadamos todos los días, quieren nosotros. Tienes la colección completa, tú. Y salieron de compras, ellos, ellas. ¿Bien? Primera parte. Para analizar sintácticamente una oración, busco el verbo que es la acción. Ya que tengo el verbo, veo quién está realizando la acción. Puede ser un sustantivo, un pronombre, una cosa, persona, animal o cosa. Lo que está realizando la acción es sujeto. Lo demás es predicado. Y tercera parte, del sujeto veo que es lo más importante. Lo más importante es el núcleo nominal o núcleo del sujeto. Del predicado veo el núcleo verbal, que es siempre el verbo. Eso sería todo. Nos vemos dentro de una horita y un abrazo enorme virtual.